reliquidaciones de nómina y reliquidaciones de contrato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la reliquidación? Lo ideal no es que se reverse una liquidación de contrato, sino que dentro de la misma liquidación se puede hacer un nuevo proceso sin necesidad de hacer una reversión, ¿vale? Yo les voy a explicar también, pues que después de hacer una nómina se puede hacer también nuevamente unas novedades que se hagan dentro dentro de la misma liquidación, ¿sí? Después de haber cerrado, se vuelve a hacer una nueva liquidación de nómina. Adicional, vamos a también aprender, pues, el tema de correcciones de la seguridad social, de la planilla de seguridad social. También vamos a aprender el tema de cómo volver a hacer la liquidación, cómo volver a generar una interfaz contable, que eso les voy a demostrar. Les voy a mostrar paso a paso. ¿Listo? Vamos a empezar de una vez con pues, la presentación y de una vez vamos a empezar a explicar cómo se debe hacer una liquidación de nómina. Bueno, vamos a empezar aquí ingresando nuevamente el aplicativo. Esta es una versión 4. Listo. Al hacer una liquidación de nómina, ya sea quincenal o mensual, y después de haber hecho el cierre de la liquidación de nómina, nosotros o se puede tener en cuenta que lleguen unas nuevas novedades. ¿Qué quieren decir esas nuevas novedades? Que lleguen novedades por horas extras, que lleguen por novedades por alguna bonificación que se tenga y que se pague en ese mismo momento de hacer el pago de la nómina. Entonces, nosotros vamos a hacer una liquidación de nómina. En esta liquidación de nómina nosotros nos vamos por liquidación, liquidación y vamos a colocar ya sea quincenal o sea mensual. En este caso lo vamos a generar mensual. Vamos por julio 31. Hacemos una liquidación de nómina normal. No hay problema en ese momento. Y le vamos a dar procesar. Esperamos a que se haga la liquidación. Igual, es muy normal que torne un momento de tiempo.
Bueno, aquí nos presenta unos temitas de que pues son advertencias, en este caso porque no se han cerrado un tipo de liquidación 14, que eso después lo vamos a ver. Listo. Ya. A partir de este momento nosotros ya generamos una liquidación, vamos a coger un solo empleado y nos vamos a ir a la penúltima pestaña. Esa penúltima pestaña, ¿qué es? Que son los movimientos del periodo actual. ¿Qué quiere decir eso? Que la liquidación aún no ha sido cerrada. En este caso, nos muestra pues un proceso de que se ha hecho la liquidación. Adicional a eso, nos muestra pues obviamente toda la información. Yo necesito cerrar la liquidación de la nómina. Entonces nos vamos por liquidación, cierre, colocamos los días 31. Siempre vamos a colocar días 31 o 30 dependiendo la fecha del mes. Y hacemos el proceso de cierre de la nómina. Procesamos y ya hacemos el cierre. Al hacer el cierre, pues bueno, ya generamos el cierre, ya pasaríamos a generar una interfaz de la liquidación. Obviamente, pues ya tenemos todos nuestros reportes y pasamos a hacer un tema de interfaz. Esas interfaces nosotros siempre las vamos a hacer mes a mes, ya que, o quincenal, depende el modo de liquidación en el que se tenga la empresa. Entonces nos vamos a hacer una por interfaces, generación de interfaz contable y colocamos igual las mismas fechas de corte que en el caso que colocamos la liquidación de nómina. Toda fecha de 31 de julio, pues por lo que estamos trabajando esta liquidación y liquidamos la nómina. Nos sale esta pantalla, esta ventana, y aquí vamos a colocar pues el número de la interfaz contable. Necesario que ese número de interfaz contable no contenga más de 11 caracteres por temas por cosas de que cuando se vaya a subir la interfaz a otro operador, ya sea SAP o dentro del mismo Novasoft, ya diferentes temas de contables que ustedes manejen, que no sea mayor a 12 dígitos. Entonces aquí colocamos 3107-2020, llamémoslo así, y aquí en la descripción del documento si podemos colocar eh, nómina 3107-2020. Fecha del documento, nosotros vamos a colocar que sea al 31 de julio y damos procesar. Bueno, aquí se nos presentó un temita con un empleado que puede ser algo normal, que es una diferencia de 4.000, 40.000 pesos, 400.000. ¿Listo? Entonces vamos a buscar ese número que aquí nos muestra el código del contrato del usuario, del empleado. Entonces nos vamos por información hoja de vida, colocamos el número de la cédula del empleado y miramos por qué se nos está presentando esa, esa diferencia.
empleado debe tener algo con 400.000 pesos. Perdón, movimientos históricos. Colocamos la fecha y para todos los conceptos. Esta persona debe tener por acá, perdón, Dios mío. Bueno, acá nos dice que es con el tema de la pensión del patrono. Nos vamos a ir por parametrización, nómina y vamos a mirar el tipo del concepto. A ver si es que el concepto no está bien parametrizado en el tema de de la información contable. En este caso, pues nos están mostrando que sí está. Y el tercero dice que no aplica. El tercero sí nos va a aplicar acá para fondo de salud. Vamos a grabar. Pasemos nuevamente a generar la interfaz contable. Seguimos teniendo la falla. Son temas que se nos va a presentar, pues no diariamente, sino cada vez que se vaya a hacer la liquidación o la interfaz durante el proceso de la liquidación de la nómina. Entonces, nuevamente, buscamos pensión patrono. Listo. Seguiremos.
Bueno, vamos a revisar. Ya ahorita revisamos ese casito y colocamos número de cédula para que no nos genere ningún error. Y hacemos el proceso de la nómina solamente para este empleado. Entonces, en este caso, ya quedó la interfaz totalmente creada bajo este número, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Se presentaron unas nuevas novedades dentro de la nómina y nosotros las queremos subir por documento o ya sea un ausentismo o ya sea un tema por horas extras. ¿Listo? Nos vamos a ver entonces. Por novedades ausentismos, generamos nuevamente, pues le creamos un ausentismo a este empleado, le vamos a dar nuevo, colocamos el número de la cédula, en este caso, tipo de ausencia, pues una enfermedad común, la fecha inicial, eh, decimos que pues nos llegó la incapacidad de esa persona para no sé, supongamos que para el 20 de julio del 2020 y que fueron 2 días de ausencia, ¿sí? Una enfermedad, bueno, en este caso pues estamos todo el tema del COVID, pero creería que no tenemos aquí todavía en la tabla de enfermedades algo con COVID, entonces ya sea un tema de fiebre o algo así, teniendo en cuenta supongamos que tengo una fiebre, entonces ya tenemos esta causa. Lo incluimos en nómina a partir de, pues obviamente nos trae la misma fecha del periodo de la causación, a partir, aquí en a partir de, y damos a ver, grabar, ¿listo? Como nosotros ya cerramos la nómina, nosotros vamos a hacer una reliquidación de la nómina sin tener que volver a reversar. No vamos a reversar nómina, sino vamos a hacer una reliquidación. Entonces, nuevamente nos vamos por liquidación, liquidación y colocamos las mismas fechas, el cual nos vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta también el reporte del comprobante de los cambios que se han presentado, que esto es antes de hacer una reliquidación de la nómina. Colocamos el empleado, tipo de liquidación 01 y lo buscamos en el histórico porque ya ha sido cerrada la nómina. Alguna espera para que nos genere el reporte. Bueno, mientras que nos carga la información, entonces, como vamos a hacer una reliquidación, colocamos la misma fecha del periodo en el cual se está haciendo la liquidación de la nómina, para así tener en cuenta los ajustes que se presentaron durante el proceso.
Listo. En este caso, aquí nos aparece el salario por los 15 días por el valor del básico que tiene la persona. Entonces, en este caso estamos haciendo un tema quincenal y obviamente sus devengos, sus deducciones. ¿Listo? Aquí nosotros nos damos cuenta que esa persona no tiene ninguna, pues no tiene absolutamente nada de incapacidades ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una nueva reliquidación para mostrarles el cambio. ¿Listo? Procesamos. Que nos muestra que el empleado tiene movimiento en tabla histórica adicional que tiene, bueno, tiene un tema sin cerrar, pero con la primera quincena. Y pues el empleado tiene valor negativo porque se presentó un tema de que tuvo más de deducciones que devengos. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta que ya vamos por prenómina porque no hemos cerrado la liquidación de esta persona. Efectivamente, aquí nos está diciendo que le está devolviendo 2 días de salario. ¿Por qué? Porque es que la persona está ganando, o bueno, se le está pagando según el tipo de contrato que ustedes vayan a tener, no se le va a pagar esos 2 días de incapacidad que tuvo la persona por el tema del 100% o del 66,67%. ¿Listo? Por eso le está devolviendo, adicional a eso, le está teniendo en cuenta la incapacidad y eso nos está generando un, un movimiento negativo por devengos de 55.550. Tenemos en cuenta que eso es lo que le está debiendo el empleado pues, a la empresa. Adicional a eso, le está devolviendo lo que es el tema de la incapacidad por 2.222 y es de seguridad social. Listo. Entonces, ¿por qué nos muestra esta información? Teniendo en cuenta el tipo de contrato, vamos a validar el tipo de contrato que tenga el empleado en el tema de incapacidades. Entonces nos vamos por parametrización, nómina, tipos de contrato. Él tiene un tipo de contrato 01 que es términos definidos. Nos vamos a la pestaña de incapacidades. En este caso, ¿qué nos dice? Que a él, por esos 2 días, como esos solo son los que no son reconocidos por la administradora, sino los que paga directamente el empleador. Quiere decir que a la persona se le está teniendo un pago de 600, del porcentaje del 66,67%, teniendo en cuenta que es sobre el salario, sobre la quincena. Y lo va a calcular con el IBC del mes anterior. Pero teniendo en cuenta que esta persona entró el 1 de julio, no tiene ningún IBC. Entonces todo eso lo calcula sobre la, sobre el básico que tiene la persona. En este caso, nos muestra, nos muestra el archivo o el reporte de comprobante de pago que viene sobre un IBC de 800.000 pesos. Si no estoy mal, porque alcancé a ver. Entonces, sobre un de 868.929. ¿Listo? Entonces, sobre ese está pagando. Por eso le está devolviendo esos 2 días, por lo que se le está pagando sobre el 66,67%. Listo. Al hacer eso, nosotros vamos a hacer nuevamente un cierre de esa liquidación.
esa liquidación nuevamente. 31, 31, 31 y 31. Liquidación de nómina para ese empleado. Listo, quedó el proceso de cierre terminado y nuevamente vamos a generar, nuevamente el proceso de interfaz contable para esa persona nomás. Nuevamente, 31, 31, perdón, 31 de julio, 31 de julio, liquidación de nómina nuevamente, entonces colocamos un nuevo número de documento porque este número de documento ya ha sido creado. Entonces vamos a colocar eh, pues el -1 para tener en cuenta que se hizo otra interfaz contable de la reliquidación que se hizo de nómina. Entonces vamos a colocar 31 con incapacidad o con novedad de ausentismo. Pues aquí sí podemos colocar todo el tema que nosotros queramos en la descripción del documento. Y igual, 31 de julio, aceptamos, colocamos el número de la cédula y damos proceso. Listo. Aquí en este caso se generó la otra interfaz contable de después de la novedad. ¿Listo? Ya para este tema, pues nosotros tenemos en cuenta que ya se generaron dos interfaz y dentro de esas dos interfaz, pues obviamente hay una diferencia en el pago por lo que se tiene una novedad de ausentismo. Aquí ya después de esto, nosotros nos vamos por la seguridad social y podemos generar la planilla única. Esa planilla única nosotros siempre la vamos a hacer pues mes a mes porque pues la que nosotros presentamos ante los operadores y así pagamos el tema de la seguridad social de cada empleada. Entonces nos vamos por seguridad social, planilla única, administración de planilla única y vamos a generar la planilla. En este caso pues siempre la vamos a colocar, o bueno, pues como solo se tiene alguna compañía, siempre vamos a colocarle todos. No le vamos a colocar nada de esto porque pues igual ya se hizo ya se han hecho pues porque no es planilla para pensionados ni es planilla acá, esa planilla acá es para aprendices en temas
creería yo que son temas de universitarios y el envío en línea de Arus, que eso ya se tiene en cuenta porque es una nueva interfaz que se ha creado con ese operador. Le damos procesar y nos sale aquí ya la planilla única, teniendo en cuenta ese número de cédula. Ese número de cédula aquí está. Aquí ya nos muestra los dos. Perdón, Dios. Nos muestra el doble reglón, que uno es por la incapacidad y la otra es por el tema del pago de la nómina. ¿Listo? No se hace corrección de la planilla única. ¿Por qué? Porque como se presenta el se tiene en cuenta que por lo que tiene un saldo negativo, entonces no, es simplemente esa corrección de nómina, es para cuando tenga ingresos superiores al tema de la planilla. Listo. Entonces, continuemos. Teniendo en cuenta esta información, nosotros ya podemos procesar, pues bueno, una nueva nómina. Tratemos de sacarla la de la primera quincena y dentro de la primera quincena vamos a generar unas nuevas novedades. ¿Qué son esas nuevas novedades? Ya sean horas extra, ya que se presenten alguna bonificación. Entonces, nuevamente nos vamos por liquidación y pasamos a hacer, perdón, primero que todo vamos a generar un cierre que nos tiene por ahí un cierre de la primera quincena de julio de algunos empleados para que no nos muestren ninguna información adicional en el tema de la liquidación. Entonces cerramos acá el 15. Listo. Ahora sí. Entonces pasamos a hacer nuevamente la liquidación de la nómina para la siguiente quincena, que la siguiente quincena que fue en agosto. Igual, colocamos fecha de liquidación y fecha de corte. Perdón, se me olvidó. Ya a partir de eso nosotros podemos generar, ya en este caso, pues de la liquidación pasada, la del 31, podemos generar ya nuestro pago de lotes por nómina. Con eso ya cerramos totalmente el tema de todo el tema de la liquidación de ese mes. Entonces colocamos 31, fecha para programación, pues igual eso depende como ustedes lo vayan a manejar, la programación de pago del lote, por lo general siempre la dejamos en eso, colocamos la compañía, en este caso colocamos esta, liquidación de nómina y le damos a dar consultar. A partir de este momento nosotros vamos a seleccionar el banco. ¿Cuál es el banco? El banco es Bancolombia. Bueno, en este caso nos presenta pues un cuadro de diálogo, no es ningún error, sino que debe ser superior al día actual. Entonces, la programación de pagos. En este caso, hoy estamos a 22, coloquémosle el mismo día. Seleccionamos el banco, el plano a generar. Listo, permítame un segundo. Toca generar un temita por acá. Puede ser que les pase también a ustedes en algún momento, que es el tema de un tema de interfaz o copia de detalles de la definición del banco.
Es algo muy normal que nos pueda suceder también. Entonces, nos vamos por ejecución de procesos especiales que no se tenga ese proceso. Nos vamos por interfaces, copia de planos banco, compañía de origen, banco de origen. Entonces, el banco de origen vamos a colocarle que es el Banco Colombia. El plano de origen, siempre le vamos a colocar plano nómina. Esto solo se hace una sola vez. Banco destino, Banco Colombia. Y siempre vamos a empezar con un plano de destino que empiece por U, que sea de usuario. Y le colocamos el U1. ¿Listo? Entonces ya ha sido creado exitosamente. Y ahí sí nos vamos por liquidación, pagos lotes nómina privada. Colocamos la fecha del 31. Recordemos que nos muestra que nos dice que la programación de pago siempre sea después de la fecha de hoy o en el día de hoy. Colocamos la compañía, la liquidación de la nómina y le vamos a dar consultar. Nuevamente seleccionamos el banco y aquí ya nos muestra el plano a generar. En este caso vamos a encontrar que esta persona nos muestra dos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a generar es pues el tema de los dos, de las dos liquidaciones que se hicieron, para que la persona ya tenga en cuenta que que va a tener un neto de 1.124.000, teniendo en cuenta esa deducción que se le tuvo por el tema de la incapacidad. Y le vamos a dar grabar. Entonces nos dice que no, nos deja y listo. Se creó el número de lote 3. Entonces, nuevamente, nos vamos por pago de lotes, colocamos el número del lote 3, que viene siendo para las fechas del 31. Vamos a dar consultar y aquí seleccionamos el que nomás hicimos. Vamos a darle generar y nos muestra acá la otra para procesar el pago. Nos muestra el archivo plano, y este es el archivo que nosotros vamos a generar para poderlo pasar al banco. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que como tuvo una deducción, no se puede pagar negativos dentro del banco, por eso nos presentó la falla. Listo. Así se hace todo el tema del cierre de nómina con su reliquidación, teniendo en cuenta que se hizo una reliquidación por un ausentismo que fue una incapacidad. Ya ahorita voy a mostrarles el tema de cuando se tenga una novedad, ya sea una bonificación o sea por temas que haya tenido la persona, que sea por horas extras y demás. Entonces, nuevamente, por liquidación y vamos a liquidar la primera quincena de agosto. Vamos a dar procesar, igual una liquidación de nómina y le vamos a dar procesar. Aquí ya nos muestra que no se generó ningún error, ninguna advertencia. Bueno, si se presentara algún error, nos aparecería ahí el error, pero en este caso solamente nos presentó la advertencia o que el proceso ha sido terminado y que solo se generaron 3 empleados, solo se liquidaron 3 empleados. Listo. Tenemos en cuenta
Cogemos otro número de cédula, en este caso cogemos esta persona y nos vamos a la penúltima pestaña para saber qué fue lo que se le aplicó. En este caso ya nos muestra fecha de corte 15 de agosto, fecha de liquidación y obviamente nos va a mostrar la información de toda la liquidación que esa persona tuvo. ¿Listo? Ya podemos cerrar. Cojamos de ejemplo esta persona y podemos hacer el cierre de la nómina para solamente esa persona y generar la interfaz. Entonces, 15 de agosto, todo esto lo vamos a dejar con 15 de agosto, la liquidación de nómina, y vamos a colocar la cédula. Solamente esa persona, una liquidación de nómina y procesamos. Hay que tener en cuenta que hay que generar también interfaz quincenalmente, ya que pues por temas contables hay que tener siempre al día el tema de la nómina. Bueno, ya generamos el cierre, vamos a generar la interfaz. Nuevamente, todo con fecha del 15, la liquidación de la nómina. Nos presenta nuevamente. Yo tengo por lo general, siempre tengo una codificación para el tema de la interfaz, que siempre vamos a colocar pues la fecha de corte de la nómina. ¿Qué quiere decir? Que al ser quincenal, entonces le vamos a colocar 15/08/2020 y acá sí colocamos que va a ser la primera quincena de agosto. Solamente para la cédula que vamos a hacer la liquidación. Fecha del documento, siempre tenemos que tener en cuenta esta información. Siempre va a ser el último día de la fecha de corte en la cual se vaya a hacer la interfaz. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Vale? Aquí vamos a colocar el número de la cédula a la cual vamos a generarle esa interfaz y le vamos a dar procesar. Listo. No se nos presentó ningún error y nos aparece que es el número de la fecha local, perdón, de la interfaz, el número del documento. Cerrando. Entonces, ahora vamos a colocar, eh, vamos a colocar unas novedades que se le presentaron al empleado. ¿Qué quiere decir? Entonces, vamos a mirar el tema del reporte para esa persona, comprobante de pago que tuvo esa persona en este momento. Ya completamente cerrada la liquidación de la nómina. Listo. Tenemos en cuenta que esta persona tiene un salario de 4.500.000, efectivamente le genera su retención en la fuente y su salud y sus deducciones normales. Y su salario quincenal normal. Podemos descargar en un PDF para tenerlo ahí, para poderlo ver ahorita cuando nosotros vayamos a hacer el tema de la reliquidación, teniendo en cuenta otro empleado con diferentes novedades.
¿Qué novedades vamos a colocarle? Unas novedades por horas extras que se tengan. Entonces, nos vamos por novedades, captura de documentos. Vamos a darle nuevo, acá en la parte inferior, le vamos a dar nuevo y le vamos a colocar fecha del 2020, 08, subtipo, siempre le vamos a colocar el 803 y la fecha en la cual se va a hacer la novedad, teniendo en cuenta que es una reliquidación. 01, vamos a colocarle la fecha del 15 y aquí abajo vamos a insertar la información. En este caso vamos a colocar el número de la cédula del empleado, el concepto, que es horas extras diurnas, vamos a colocarle la cantidad. Eh, esa persona trabajó 8 horas y la fecha de aplicación le vamos a colocar que va a ser para el 15 de agosto del 2020 y le vamos a dar insertar. ¿Listo? Aquí ya nos queda la información para ese empleado. Puede ser que ese empleado tuvo otras horas extras. Entonces, si no nos sabemos el número de la cédula, podemos conseguirlo desde acá y teniendo en cuenta, nosotros vamos a poder colocar el filtro, ya sea por código de empleado, por apellido, un apellido o nombres. Si tenemos el apellido, entonces le vamos a colocar el apellido. En este caso, nos aparece que es Cardona y seleccionamos. Si no, nosotros no sabemos el tipo de concepto, entonces también podemos hacer el mismo tema ya por el nombre con las muletillas que nosotros siempre tenemos, que es el porcentaje para que nos muestre toda la información y colocamos horas. Entonces aquí nos muestra horas extras nocturnas, diurnas o horas de permiso remunerado. En este caso le vamos a colocar unas horas extras nocturnas y le vamos a colocar que trabajo 5 horas. La fecha de aplicación siempre la vamos a colocar el 15 y le vamos a dar insertar. ¿Listo? Vamos a dar guardar y ya nos muestra que el documento se creó con el 0019. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una reliquidación por estas horas extras que se le pagó a ese empleado. Nuevamente nos vamos por liquidación, liquidación, liquidación de nómina, teniendo en cuenta que va a ser el 15 de agosto. Colocamos el número de la cédula. Bueno, este explorador nos deja pues siempre el número de la cédula. Vamos a darle a agregar y vamos a dar procesar. Listo. ¿Qué nos muestra acá? Nos muestra que el empleado tiene movimiento en tabla histórica. ¿Por qué nos muestra esta advertencia? Porque como ya se cerró la liquidación, la primera liquidación, entonces él tiene ahí sus históricos adicional, como se está haciendo una reliquidación, entonces él solamente va a liquidar lo que son las horas extras, como lo vamos a ver ahorita en el informe, en el reporte de la nómina. O sea, acá nos muestra el pago solamente por salario
y obviamente sus deducciones por salud y por pensión. Acá, cuando vayamos a generar el reporte, para el 15, lo vamos a mostrar en prenómina para que nos salga la información porque no la he cerrado. Entonces, nos muestra acá las horas, las 8 horas extras que tuvo él, esa persona, el empleado, con sus horas, con sus respectivas 5 horas, horas extras nocturnas, teniendo en cuenta que para esas horas extras son prestacionales y se le va a hacer pago de salud y pensión y su retención en la fuente porque esa persona alcanza a tener el tope por esa retención. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta información que nos muestra ambas bases. Nuevamente hacemos el cierre de esa liquidación, de esa reliquidación, para la cédula y le damos a dar procesar. Listo. Se generó el proceso del cierre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuevamente vamos a generar la interfaz contable para esa persona nomás. O bueno, ya ahí ya depende también para todos los empleados o para solamente una sola persona que se le vaya a generar la interfaz. Liquidación de nómina, nuevamente, el que habíamos dicho nosotros, pues la codificación que yo manejo. Ya ustedes pueden manejar otra codificación teniendo en cuenta la interfaz contable. Y aquí colocamos novedades, horas extras. 15, aceptamos, colocamos el número de la cédula y le vamos a dar procesar. Se generó la interfaz local. Listo. Ahí vamos a hacer, también vamos a generar una liquidación de nómina para la siguiente quincena. En la siguiente quincena para poder ver que se genere todo el tema de la planilla única, porque pues la planilla única solo se saca mes a mes, independientemente que sea la liquidación de la nómina quincenal. Nuevamente, para el 31 de agosto, solo vamos a tener en cuenta ese empleado. Listo, ya se liquidó la persona.
Generamos el reporte, nuevamente el comprobante de pago para esa persona, para el 31, perdón, creo que no lo ha cerrado. Y aquí ya nos muestra la información como tal. ¿Qué nos aparece también? Nos aparece el fondo de solidaridad, teniendo en cuenta que ese concepto del fondo de solidaridad se paga, pues se tiene aquí parametrizado para que se pague eh, mensualmente. ¿Listo? Listo. Entonces, pasamos a hacer el proceso de cierre. Este no nos sirve. Este sí nos sirve. 31, 31, 31 y 31 para esa persona y hacemos el proceso del cierre. Listo. Entonces ya generamos cierre y así pasamos a hacer, sé que los pasos son repetitivos, pero eso es lo que nosotros siempre generamos, siempre al hacer la liquidación de la nómina. Nuevamente, la información contable, pero para el 31, para eso lo generamos, dejamos totalmente cerrado, totalmente cerradas las liquidaciones. Entonces aquí colocamos 31, 08, 2020. Nómina o segunda quincena 2020 y colocamos la fecha en la cual se está haciendo la liquidación de de esa interfaz. Le vamos a dar a aceptar, colocamos el número de la cédula del empleado y le vamos a dar procesar. Sido creado. Ya podemos ver en este caso ambos reportes. A esta persona le va a generar tres reportes de comprantes de pago. Si nosotros traemos la fecha desde el 1 de agosto hasta el 31, que cuáles son la liquidación de la primera quincena, las novedades que la persona tuvo por horas extras y la liquidación de la nómina de la segunda quincena. Colocamos el empleado, la liquidación 01, histórico, y le vamos a dar ver desde el 1 de agosto al 31. Entonces, aquí nos muestra la primera quincena que él tuvo, que esa persona tuvo, las novedades que se subieron de las novedades que se crearon, y acá nos muestra todo el tema de la segunda quincena que se hizo la liquidación. Listo. Si nosotros generamos la información.
nos aparece ahí. A partir de este momento nosotros vamos a generar la planilla, nuevamente la planilla única. Periodo 08, la compañía, pues que nos muestre todas las compañías. Generar planilla. Aquí colocamos, aquí sí podemos colocar la compañía, la sucursal, en este caso que nos traiga todas las sucursales y procesamos. Entonces nos muestra aquí solo nos va a mostrar el tema de las personas. Entonces en este caso, esta persona, que es la que estábamos, perdón, la última persona que es la que estábamos liquidando, nos va a aparecer con 30, las otras personas pues no, no se tuvieron en cuenta y solamente se creó la primera quincena de esos empleados. Adicional, aquí nos muestra un IBC, según el IBC, que la persona generó para sus respectivos pagos de seguridad social. ¿Sí? Es lo que nos muestra la planilla, que efectivamente nos está pagando los 30 días, no nos está pagando ni 28 ni 29, simplemente nos está mostrando 30 días. ¿Por qué? Porque las novedades por horas extras son independientes, no, no son de por día, sino por horas. Entonces ya nos muestra aquí la información. Listo. ¿Qué vamos a pasar a hacer ahorita? Nosotros vamos a pasar a hacer un proceso de liquidación de contrato para una persona. En este proceso de liquidación de contrato, vamos a tener en cuenta, pues, el tema de cómo se hace el cierre o cuando se haga el cierre de la liquidación de contrato y con todos sus temas de prestaciones. Y adicional a eso, que esa persona, después que tuvo esa liquidación de contrato, se presentaron algunas bonificaciones que vamos a ir viendo más adelante, que también se suben por novedades de documento, ¿sí? Y que también tuvo horas extras o, sí, temas así, para tener en cuenta, ¿listo? Entonces, vamos a coger el mismo ejemplo, la persona. Nos vamos por información de empleado, historia laboral y vamos a colocar esta persona. A esta persona la vamos a, bueno, esa persona se retiró, tuvo un retiro, ya sea voluntario, presentó su renuncia o pues ya temas de contingencia que se le termine la terminación de contrato, ya sea por justa o por injusta causa. Vamos a darle editar y vamos a colocar la fecha de finalización. Supongamos que esta persona trabajó hasta el 13 de septiembre del 2020, ¿sí? Adicionalmente, aquí también vamos a colocar la fecha de retiro, 13 de noviembre del 2020, teniendo en cuenta que fue una terminación de contrato o fue un despido, llamémoslo así, que fue un despido porque esa persona se despidió con justa causa, cometió un error y tuvo ese retiro, esa causa de retiro. Y le vamos a dar grabar. Vale. Entonces, ya después de esto, vamos a hacer la liquidación, su posterior liquidación de contrato. Esa liquidación de contrato, pues obviamente la vamos a hacer por liquidación, liquidación, y la vamos a colocar el último día de la fecha de corte. Es decir, como esta persona es quincenal, la otra nos vamos a colocarla el 15 y aquí también el 15. ¿Listo? Vamos a hacer una liquidación de contrato con el número de la cédula, le vamos a dar a agregar y procesamos.
Listo. Entonces, acá ya, proceso terminado, se liquidó solamente una persona y nos vamos a ver el reporte de la liquidación de contrato. Entonces, por fecha de liquidación, le vamos a colocar 15, 15, el empleado, en prenómina, porque no se ha cerrado esa liquidación, y le damos ver informe. Entonces, aquí, ¿qué nos muestra? Aquí nos muestra todo el tema de las bases, con sus bases de cesantías y bases de prima y vacaciones. Teniendo en cuenta eso, entonces se le está pagando por 13 días las vacaciones en liquidación de contrato, prima de servicios, cesantías, intereses, y sobre estos 13 días le está teniendo en cuenta el pago de seguridad social y su retención en la fuente. ¿Listo? Ya pasamos a hacer el cierre. El cierre de esa liquidación. Bueno, aquí en la información de empleado, el contrato de esa persona, quedó un estado 2 en liquidación, que hay que tener en cuenta esa información. Él está en un proceso en liquidación que ya no va a aparecer en la nómina. Y al hacer el cierre, él va a quedar ya totalmente liquidado y va a quedar inactivo en el sistema. Entonces, nuevamente, 51 ya está liquidado, o sea, ya se cerró la nómina y esa persona aquí va a aparecer con un tema, eh, con un tema no, sino en un estado, en información salarial número uno, que ya en un estado 99 retirado. ¿Qué quiere decir? Que esa persona ya no vuelve a aparecer más en nómina, no se le va a volver a hacer liquidación de nómina. Simplemente todo va a ir a un histórico, ya no vuelve a aparecer esa persona. Generamos la interfaz como cualquier interfaz. Entonces generamos la interfaz. Entonces, en este caso, pues colocamos la fecha en la cual se retiró. Yo le había puesto 13/08/2020 para tener en cuenta que eso, perdón, cometí un error. Entonces, vamos a hacer es una liquidación de contrato. 13, entonces aquí colocamos liquidación, contrato y el número de la cédula del empleado. Puede ser que ustedes lo coloquen así, puede ser que ustedes no lo coloquen así. Eso ya es caso de cada uno, de cómo ustedes vayan a colocar la información. Y vamos a colocarle fecha al 15, no al 13, sino al 15. Todo lo vamos a manejar con fechas de cierre. ¿Por qué? Porque el sistema pues obviamente calcula la información
hasta cuando se generó la finalización de contrato, que eso va en la historia laboral. Colocamos el número de la cédula, pues igual como es una sola persona, entonces le podemos dar procesar. Igual, si no queremos que sea para todos, simplemente le damos a agregar y colocamos el número de la cédula. Aquí nos presentó por 480.720. Tema de sumas erróneas. Entonces nos vamos por el empleado. Movimientos históricos. Ya no le vamos a dar la liquidación 01, sino la 04. 2020 0915 para que nos traiga la información. Y es el tema de vacaciones en liquidación del contrato. Ya tenemos en cuenta que nos aparece es este tema. Entonces, nos vamos por parametrización, nómina, conceptos, y acá en información contable local es porque no tiene o no se le hace, se le tiene que no contabilice, pero al hacer un devengo, entonces sí, y aquí colocamos la cuenta. Por lo que es un devengo, entonces es un débito. Y siempre le vamos a colocar pues el número de la cuenta, ya depende del número de la cuenta que ustedes manejen. Yo coloco un número ahí arbitrario. No tengo conocimiento en cuentas contables. Ya eso tocaría hablarlos con el tema de la contabilidad. Listo. Entonces ahí sí pasamos a hacer nuevamente la información contable. Le vamos a dar procesar. Y ya no nos muestra el error que nos estaba mostrando antes, que era sumas erróneas, sino que de una vez ya nos muestra que se creó la interfaz con el número de documento creado. ¿Listo? En este caso, se presentó pues una información del área de nómina diciendo que pues que esa persona recibió una bonificación. ¿Sí? Busquemos acá cómo está parametrizado el tema de la bonificación. Listo. Entonces, se sube por novedad por documentos y este es el número del concepto. Entonces, vamos a ir a hacerlo, a subir la novedad, una bonificación porque pues tuvo un buen movimiento durante el mes anterior de la fecha del retiro. Entonces, nos vamos por captura de documentos. Acá le vamos a dar nuevo, vamos a hacer una reliquidación de esa liquidación de contrato. Vamos a colocar. Listo. Entonces colocamos el subtipo de la novedad. Perdón. Listo. Nuevo año, septiembre, subtipo 803. La fecha la vamos a colocar
15092020, tipo de liquidación 04. Listo, colocamos el empleado, el número de la cédula del empleado, el concepto y como es valor, entonces aquí sí colocamos el valor. Colocamos que haya sido una bonificación por 2.500.000. Fecha de aplicación, el 15 y le damos. Entonces, aquí nos muestra un error. No existe vínculo laboral para la fecha de aplicación de la novedad. ¿Por qué? El empleado 1 está inactivo, ¿sí? Entonces, tenemos que irnos por información hoja de vida, colocamos el número de la cédula del empleado y nos vamos a información salarial número 1. ¿Por qué? Está retirado. Entonces, le vamos a dar editar, activo, grabamos y nos vamos también a ir al contrato. El contrato lo tenemos que dejar en estado 2. Aquí se encuentra liquidado. Debemos colocarlo en estado 2 en liquidación. ¿Para qué? Para que el contrato nuevamente quede activo. Y lo mismo el empleado quede nuevamente activo. Y ahí sí nos vamos por novedades, captura de documentos, nuevo, nuevamente el mes, el subtipo, la fecha. La fecha la vamos a colocar días anteriores a la terminación del contrato o el mismo día en la cual se terminó. ¿Qué quiere decir eso? Que a él se le terminó el contrato el 13 de septiembre, ¿sí? Pero yo lo puedo colocar la novedad el 10 de septiembre. Tipo de liquidación 04. Colocamos el número de la cédula del empleado, la bonificación y el valor. Ya hemos dicho que 2.500.000. Fecha de aplicación igual, la misma fecha en la cual generamos e insertamos. Ahí ya no nos muestra ningún error. ¿Por qué? Porque el empleado ya ha sido activo, el contrato nuevamente quedó en proceso 2 en liquidación y ya se puede colocar ¿el qué? La bonificación, ya al quedar activo. Y ahí sí vamos a pasar a hacer nuevamente la liquidación de desempleado. Ya en este caso no le va a pagar ni salario ni prestaciones sociales porque ya han sido cerradas. Entonces nos vamos por liquidación de contrato, el número de la cédula, perdón, creo que cometí un errorcito ahí, no guardé. Entonces tenemos que volverla a generar. Suele pasar estos casitos. Hemos dicho que para el 10, la liquidación 04, el empleado, 2.500, insertamos y guardamos. Entonces ahí ya nos muestra que quedó grabado con el número 20 del documento.
Listo. Entonces, nuevamente, nos vamos por liquidador. Liquidación de contrato, le vamos a dar a agregar y procesamos. Bueno, la fecha de liquidación se aproximó. Vamos a colocar 15, teniendo en cuenta que es quincenal para esa persona. Y le damos procesar. Nuevamente nos muestra que la advertencia del empleado tiene movimiento en tabla histórica, pero igual si se liquidó. Empleados seleccionados uno, empleados liquidados uno, contratos liquidados uno. Hay veces que por estar el contrato, perdón, vamos a hacer un borrado. Hay veces nosotros hacemos lo siguiente, o se han presentado casos que se presenta lo siguiente. La información del empleado, listo. Se hizo la liquidación de la A. Se activó nuevamente el empleado. Se liquidó. Listo, se activó. Pero hay veces que no activan el contrato. Que el contrato está en un estado 3 liquidado. Al hacer la liquidación del contrato, nos va a aparecer un error o una advertencia que ahí nos dice el sistema. Entonces, ¿qué nos dice? Proceso terminado, empleado seleccionado cero, empleado liquidado cero, contratos liquidados cero. ¿Por qué? Por esta razón que en el contrato nosotros no lo activamos. Son errores que suelen suceder bastante frecuentes, son frecuentes al momento de hacer una reliquidación del contrato, ¿sí? Por lo general, siempre lo vamos a dejar en estado 2, en liquidación y grabamos. La historia laboral, si no la tocamos para nada. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener en cuenta que esa liquidación la vamos a hacer antes de la fecha de finalización. Si nosotros la hacemos después de la fecha de finalización, no nos va a traer ninguna información. Igual el sistema nos avisa que es empleado, teniendo en cuenta de los rangos de fecha, no nos va a generar, no nos va a dejar subir la información por novedad por documento. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta es antes de la fecha de finalización. Y ahí sí pasamos a hacer el proceso de la reliquidación, que aquí ya nos muestra que el empleado se seleccionó, se liquidó y el contrato, solo un contrato se liquidó. ¿Listo? Y aquí nos vamos a dar cuenta de la información, que es simplemente liquidación de contrato con las fechas en las cuales nosotros hicimos la liquidación. Ahí sí no tenemos nada que, no tenemos que tener en cuenta que sea antes de la finalización del contrato, sino en las fechas en las cuales se hizo la liquidación. Para el empleado, perdón, que está en prenómina, ¿qué pasó? 50 51, 7, tin, tin. Bueno, vamos a ver si se liquidó.
Movimientos del periodo actual. Listo. Aquí tenemos en cuenta una cosa. No nos liquido la bonificación. ¿Por qué? Porque puede ser que el concepto no tiene asociado el tipo de liquidación 04. Vamos a averiguar. Parametrización, nómina, conceptos. Buscamos la bonificación y nos vamos a la pestaña de liquidaciones. Efectivamente, aquí sí está asociado el tema de de la bonificación. No fue liquidado. Busquemos captura. Entonces buscamos. Efectivamente sigue acá. Nuevamente, miremos nuevamente la parametrización del concepto. ¿Cómo está? Entonces, nómina, conceptos 001751, que es el concepto de bonificación. Y acá, bueno, no devengo natural. Periodo de aplicación último. Recordemos que como nuestra nómina es quincenal, nosotros siempre para todos los conceptos le vamos a colocar aplicación. Periodos de aplicación, todos, para que tenga en cuenta ambas liquidaciones, ambos tipos de liquidación, que en este caso son quincenal. ¿Listo? Pasamos nuevamente a hacer el proceso de liquidación. Listo, no se presentó ninguna inconsistencia. Y ahí sí vamos a colocar nuevamente ver el informe. Listo. En este caso, entonces, efectivamente nos muestra la bonificación con su respectiva retención en la fuente. ¿Por qué? Porque esta bonificación aplica para retención, hace base para la retención en la fuente. Listo. Nosotros hacemos nuestro proceso nuevamente de cierre, liquidación de contrato para esa persona. Le vamos a dar a agregar y procesar. Listo. Al hacerlo así, entonces ya nos lo muestra acá el archivo que ha sido cerrado. Nos muestra toda la información de la liquidación del empleado y aquí nos muestra la bonificación con todo el tema de las retenciones en la fuente que tuvo esa persona. Entonces ya aparecen históricos.
Bueno, perdón un segundo. Listo. Ahora, vamos a hacer el proceso de interfaz nuevamente para esa liquidación de contrato. De acuerdo a la codificación que ustedes tengan. Entonces aquí podemos colocar liquidación de contrato con bonificación. Fecha del documento 15. Aceptamos. Nuevamente colocamos el número de la cédula, agregamos y procesamos. Listo. Nos aparece nuevamente. En variables generales, pero no parametrizadas. Listo. Perfecto. Interfaces. Entonces vamos a validar el concepto. Suele suceder muchas veces estos errores. Ya para que ustedes los puedan ver, pues menos mal aparecieron, para que ustedes también puedan observar el tema de que cómo se puede solucionar. ¿Sí? Entonces, nos dice que es contabilización. Nuevamente, pues ahí sí ya iría una cuenta del gasto, se contabiliza. Nuevamente le vamos a dar procesar a ver si ya nos genera ese, no nos genera más ese error. Y efectivamente no nos genera ese error más. Ya se genera el documento creado. Listo. Nuevamente, validamos que esa persona, nuevamente, que al hacer el cierre, se encuentre efectivamente en estado retirado, el contrato que esté liquidado y que sus respectivas novedades de fondo que efectivamente sus novedades de fondo estén con fecha de retiro. ¿Listo? Ahí ya tenemos todo listo. Se presentó, pues, supongamos que se presentó, que no hayan visto o nuevamente algunas horas extras. Suele pasar que haya tenido horas extras el empleado. Nuevamente, entonces, nos vamos por acá, colocamos el número de la cédula. Nuevamente lo vamos a dejar en estado 01, perdón, 01 activo. Hacemos nuevamente el proceso, el contrato para ese número de cédula, lo vamos a dejar en 2, en liquidación, y pasamos
hacer una nueva captura de documentos. Nosotros podemos trabajar el mismo número del documento o podemos crear un nuevo documento. En este caso, vamos a buscarlo para que sea dentro del mismo documento. Entonces, buscamos el documento, vamos a darle modificar y aquí podemos seguir colocando el mismo tema para ese mismo número de cédula. Tuvo unas horas extras que fueron 10 horas extras en ese momento. La fecha de aplicación para el 10, le vamos a dar insertar. Nuevamente, presentó unas comisiones. En este caso, vamos a buscarlo con el comodín. Comisiones. Y tuvo unas comisiones por 1.400.000 para el 10 también. Que se tenga en cuenta ¿Esto qué nos hace? Esto nos hace un cambio en el tema de las prestaciones sociales. O sea, nos va a incrementar tanto cesantías, primas y vacaciones. ¿De acuerdo? Esas horas extras. También podemos, coloquémosle, pues, otras horas extras. Estas son nocturnas, entonces coloquémosle algún recargo nocturno. Igual, también con el comodín, que en este caso son los porcentajes, recargo. Entonces, coloquémosle este recargo nocturno, dominical o festivo. Y tuvo 8 horas. Igual, para el 10 y lo insertamos. ¿Listo? Y eso va para la liquidación 04 y guardamos. Ahí ya quedó totalmente guardado. Sin embargo, validemos el tema de las comisiones como está parametrizado para que no nos genere ninguna inconsistencia durante el proceso de la liquidación. Entonces nos vamos por parametrización, nómina, conceptos, buscamos el concepto, acá lo podemos colocar. Entonces, efectivamente, para todos y hace base absolutamente para todo el tema prestacional. ¿Listo? Lo mismo, el recargo nocturno también aplica para todos. Debe tener el tema de comisiones, el tema del 04. Busquemos también el tema de las comisiones. Nuevamente, si tiene asociado el concepto, efectivamente lo tiene, la información contable. Y si tiene alguna cuenta, no tiene cuenta, en este caso también la vamos a contabilizar. Entonces, que vaya a la cuenta 13050501. Creo que eso es una cuenta contable. Como es un devengo, lo vamos a colocar como un tema débito. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahí sí podemos pasar a hacer el proceso. Nuevamente la liquidación. Liquidación, liquidación. Y volvemos a hacer una reliquidación del contrato para esa persona. O sea, aquí ya se le va a pagar
algo más de prestaciones sociales, en el caso de primas, en el caso de cesantías, intereses y vacaciones. Listo, nuevamente. El empleado tiene movimiento en tabla histórica. Siempre nos va a salir a eso cuando se vaya a hacer alguna reliquidación. Siempre, siempre, siempre nos va a salir esa advertencia. Nuevamente vamos a generar el reporte de la liquidación de contrato con fecha del 15. Colocamos al empleado y le colocamos ver informe. Aquí nos muestra la información. Entonces, tuvo sus horas extras, tuvo su recargo nocturno, tuvo sus comisiones y a partir de eso, de esas nuevas novedades, se le va a pagar por prima de servicios, por cesantías y sus intereses. Adicional a eso, se le va a tener en cuenta un tema de salud y pensión porque todo eso es prestacional, retención en la fuente y el fondo de solidaridad. Aumentó mucho ya que se presentó, pues se incrementó mucho el ingreso que tuvo la persona. Listo, vamos a hacer el cierre. Nuevamente, generamos nuevamente interfaz contable y vamos a validar el tema del lote de pago. Nos va a salir 3 veces el lote de pago. Procesamos, terminó, generamos nuevamente la interfaz contable, liquidación de contrato. Aquí vamos a colocar nuevamente, pero con el 2 porque ya se presentó una nueva. Entonces vamos a colocar no con bonificación, sino con horas extras y comisiones. 15, aceptamos. Nuevamente colocamos el número de cédula y procesamos. Efectivamente se creó bien porque nosotros validamos anteriormente que ese concepto de comisiones se pudiera contabilizar y se le coloca su respectivo número de cuenta. Interfaz local se generó y nos vamos a hacer el tema de de los pagos por lote. Vamos a colocar aquí 15 con la fecha de programación de pagos, la compañía, en este caso que es capacitación, liquidación de nómina y le vamos a dar consultar.
¿Por qué se presentó el error? Porque no es una liquidación de nómina, sino una liquidación de contrato. Y le vamos a dar consultar. Aquí ya nos muestra la información de las tres liquidaciones que se le hicieron a ese empleado, teniendo en cuenta su liquidación de contrato como tal, la bonificación que tuvo y adicionalmente aquí tenemos en cuenta las horas extras y las comisiones que él tuvo, adicional con sus primas, cesantías e intereses. Entonces, vamos a seleccionar el banco, pago. Seleccionamos los tres porque a los tres se les va a generar se les va a pagar y le vamos a dar grabar. En este caso se creó el lote número 4. Nuevamente, 4. Colocamos las fechas de liquidación normal, liquidación de contrato y le vamos a dar consultar. Nos dice o nos genera un tema de advertencia. Si desea cambiar la fecha de programación de pago del lote 4, debe actualizarla por la opción administración de lotes. Esa opción de administración de lotes, ¿por dónde está? Entonces está por parametrización, nómina, administración de lotes, si no estoy mal. Correcto. Entonces, parametrización, nómina, administración de lotes. Y acá buscamos el 4. Si nosotros queremos cambiar la fecha de programación, la podemos cambiar desde acá. Que no sea el 22, que no sea hoy, sino que sea el 24. Y le damos grabar. Esa es mi fecha de programación. Nuevamente nos vamos por liquidación, pagos lotes, nómina privada. Colocamos el 4. En este caso colocamos 15, 15 y le vamos a dar consultar. Nos aparece nuevamente pues el mismo cuadro de diálogo, sino que aquí ya no es el 22, sino el 24, por lo que hicimos anteriormente. Aquí ya están seleccionados estas tres personas y le vamos a dar generar. Procesamos el plano, se descarga y aquí ya nos muestra es el total de lo que se le va a pagar a esa persona. Así nosotros hacemos una reliquidación de contrato cuando se presentan varias informaciones, varias novedades.